Buenas noches, hermanos. Muchos saludos para todos los hermanos de aquí de Uruguay y los hermanos en todo el mundo también. Quería saludarlos y desearles un, un fin de semana hermoso. Y bueno, también estar orando por ustedes, estar orando por el pueblo de Dios que, que tanto necesitamos, porque en verdad que el pueblo de Dios necesita mucho. Es un pueblo atacado, es un pueblo, por así decirlo, también perseguido de diferentes maneras. Y qué bueno que entendamos que si al Hijo de Dios lo persiguieron, lo atacaron, lo golpearon, lo rechazaron aún sus propios hermanos, llegaron al punto tal de decirle, no te puedes esconder, te tienes que dar a conocer a las personas, que no harán con nosotros también, que no harán con nosotros también, porque si el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo o Yeshua, fue rechazado, ¿qué nos pasará a nosotros? Si, como dice la palabra, si del árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con el árbol seco? Porque nosotros en realidad somos como esos árboles secos que muchas veces decimos estar generando savia, estamos secos espiritualmente. Y una de las palabras que siempre me ha quedado que dice que el espíritu triste seca los huesos, y muchas veces el pueblo de Dios está enfermo, físicamente y espiritualmente, porque el espíritu del pueblo de Dios está seco. No estamos viviendo de acuerdo a la palabra, no estamos viviendo en obediencia, estamos haciendo lo que a nosotros nos parece que está bien, lo que nos parece que Dios quiere, pero no es así, no es lo que Dios quiere. Y muchas veces queremos hacer las cosas de la voluntad de Dios con esfuerzos humanos, y eso es imposible. Con esfuerzos humanos es imposible. Dice la palabra que no con fuerza ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. O sea, Dios dice que solamente con su Santo Espíritu es que podemos hacer las cosas y lograr las cosas, y no es con esfuerzos humanos. Así que bueno, hermanos, espero que ustedes sean muy bendecidos, que sean fortalecidos en todos los aspectos. Y lo más importante, la oración, y también el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, estudien la palabra de Dios, porque el orar y el estudiar la palabra de Dios constantemente, no solamente un día, sino todos los días, es como que nosotros tenemos un vehículo y lo mandamos al taller. Lo mandamos al taller y nos dan un periodo de arreglo una semana. Y supongamos que a nosotros nos surge tener el vehículo, y a la mitad de la semana llamamos al mecánico y le decimos que necesitamos el vehículo. El mecánico nos dice el periodo para el arreglo del vehículo es una semana, le dije.
Y el mecánico dice, bueno, yo se lo puedo dar el vehículo antes de la semana. No va a quedar como que si cumplís una semana, no va a quedar, porque estamos rompiendo el tiempo necesario del mantenimiento del vehículo. Y sacamos el vehículo y del vehículo por ahí sufre algún desperfecto el vehículo o sufrimos nosotros las consecuencias por haberlo sacado antes del taller. Y eso pasa en el pueblo de Dios cuando Dios dice que el tratamiento de nuestro es hasta el fin del mundo. Dice la palabra que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso significa de que nosotros estamos en tratamiento en Dios, no una semana, ni 2 semanas, ni 2 años, sino que estamos en tratamiento en las manos del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, y a través de su Hijo amado, estamos en un tratamiento hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros nos salimos de la cobertura de Dios a la mitad de ese fin del mundo, entramos en problemas. Nos salimos de la cobertura de Dios y sufrimos las consecuencias. Y por eso tenemos que permanecer en el taller del Maestro hasta el fin del mundo, volviéndonos día a día, hora tras hora, a la oración y el estudio de la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Y por eso tenemos que decirle, bueno Señor, aquí estamos, danos fuerza para estudiar la palabra de Dios, para estudiar tu palabra, para hacer la voluntad de tu Hijo como tú has puesto bajo la autoridad de tu Hijo todas las cosas. Danos sabiduría, danos entendimiento, discernimiento para estudiar tu palabra, para meditar en tu palabra día y noche. Y otra de las cosas que yo les recomiendo, que es lo que hago yo, tengo un cuaderno con notas, son versículos y capítulos, son estudios de la palabra de Dios. Tengo otros montones de estudios que están muy buenos, que el Señor me ha guiado a hacer a lo largo de estos años. Tener cuaderno y tener lapicera y tener la Biblia y estudiarla y estudiarla y estudiarla y estudiarla noche y día hasta que quede grabado en nuestros corazones la palabra de Dios, acá, hasta que quede grabado acá, y que la misma palabra de Dios nos examine a nosotros mismos si en realidad estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, con el esfuerzo de la ayuda del Espíritu de Dios, o estamos viviendo con nuestros propios esfuerzos humanos. Y que Dios sea el que nos oriente a través de sus mandamientos para que hagamos su perfecta voluntad y no la nuestra. Así que bueno, quería compartir algo breve con ustedes y hacer una oración por ustedes también, hermanos y hermanas en la fe, que estemos constantemente, como dice la palabra, en las bodas del Cordero, y que estemos atentos, que estemos despiertos, que estemos velando, porque, hermanos, algo que capaz que puede causar
un asombro, no sé si para algunos sí o para otros no, pero recordemos que la salvación se pierde. Si nosotros pecamos contra Dios, contra su Hijo, y tenemos, como dice la palabra, por inmunda la sangre del Cordero y la pisoteamos, viviendo una vida completamente desorientada y desordenada delante de Dios, el Espíritu Santo de Dios se aparta de nosotros. Recuerden cuando el salmista David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso significa de que si Dios quita su Santo Espíritu, la salvación se pierde. No corramos el riesgo de perder la salvación estando tan cerca de la meta. Y también hay otra palabra que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. El mismo versículo lo dice, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Así que eso nos está dando las pautas de que podemos perder la salvación, hermanos. Y bueno, lo que quiero hacer ahora es hacer una oración breve por ustedes, hermanos y hermanas, y también por aquellos que no tienen a Dios en su corazón, aquellos que quisieran recibir a Jesús como único Señor y Salvador, aquellos que no encuentran una salida a sus situaciones y que están en momentos difíciles, en lo espiritual y en lo físico, que están en momentos difíciles, decirle que pongan su confianza en Jesucristo o Yeshua, como se dice en hebreo, porque Él es el camino al Padre. Y no hay otro camino, no son los caminos de la religión, no son los caminos de la política, no son los caminos de los hombres, es el camino de Dios, a través de Jesucristo, para llegar a Dios el Padre. O sea, hermanos, y aquellos que están escuchando este mensaje en esta noche, hoy ya estamos a viernes, decirles que para llegar al Padre tiene que ser a través de Jesucristo. Jesucristo es la puerta de las ovejas, y si somos realmente ovejas, realmente vamos a entrar por la puerta que es Jesucristo. Y todo el que fuese llamado por Dios el Padre acepta al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y por ende tampoco tenemos la salvación. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestras maldades y reconocemos a Jesús como el único Señor y Salvador para llegar a Dios el Padre, y así de esa forma vivir una vida de acuerdo no a nosotros, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Así que voy a hacer una oración, hermanos, por todos, por todas las necesidades y por todos los hermanos y por todos aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas. Que bueno, que recalculemos y veamos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos para nuestra vida y para la vida de aquellos que nos rodean, como familiares, como amigos y como todos, Así que bueno, hagamos una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta madrugada quiero darte gloria y honra y alabanza a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que te quedes con nosotros, con aquellos hermanos y hermanas en todo el mundo que están pasando por diferentes situaciones que nosotros no sabemos, pero que la palabra dice que hay
persecución, dolor, enfermedad, y tantas otras cosas que les aqueja al pueblo de Dios, y que muchas veces todas esas cosas nos suceden porque el espíritu de nuestra vida está seco, es como un árbol que no tiene savia, y si no tiene savia y puede tener cáscara, pero por dentro está seco. Muchas veces lo único que tenemos es nada más que cáscara, nada más que apariencia, pero por dentro estamos secos, estamos sin savia. Por eso quiero pedirte, Padre, que tú perdones nuestros pecados y nuestras faltas y nuestras iniquidades, y nos ayudes a que no seamos árboles secos, sino que tengamos el Espíritu de Dios. Como decía el salmista David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si tú quitases de nosotros, Padre Celestial, tu Santo Espíritu, lo único que seríamos árboles secos, árboles con cáscara, árbol con una cubierta de cristianos o de hijos de Dios, pero nada más que solamente una apariencia, y por dentro estaríamos completamente secos. Por eso te ruego que tú, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, no quites de nosotros tu Santo Espíritu, porque si no estamos fritos, estamos perdidos, estamos fuera de todo contexto de esperanza, y estamos fuera de toda orientación de tu palabra y de tu Espíritu de verdad, que es el que nos guía a través de tu palabra cada día y cada hora. No permitas, Padre, que tu Santo Espíritu sea quitado de nosotros, porque estaríamos completamente perdidos, y sin ti, Padre, no somos nada, y nada podemos hacer ni nada podemos decir si no somos guiados por tu Espíritu de verdad. Por eso, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, te ruego por mis hermanos en la fe en todo el mundo, que tú les bendigas y les fortalezcas. Y también te ruego por aquellos que no te tienen en su corazón, que aquellos que están buscando una luz de esperanza. Sabemos que la única luz de esperanza es Yeshua, o Jesús, como se dice en español. Yeshua se dice en hebreo. Que ellos puedan encontrar la paz y puedan encontrar la salvación, y puedan permanecer dentro de tu cobertura, de la cobertura de Yeshua o Jesús, en sus vidas, para que sus vidas tengan fruto, y fruto en abundancia. Fuera de Jesús no hay salvación, fuera de Jesús no hay esperanza, fuera de Jesús no hay luz, fuera de Jesús no hay fortaleza, fuera de Jesús estamos completamente a la intemperie, expuesto a todas las maldades y a todas las perversidades, y expuesto a ser arrastrado por todas las inmundicias de este mundo. Por eso tengamos que permanecer bajo tu cobertura, de la cobertura de tu Hijo Padre Celestial, para que no seamos arrastrados en la hipocresía y en la maldad de este mundo. Aleluya, gloria a ti, Padre Celestial. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, en el nombre de Yeshua o Jesús, de tu Hijo amado. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, Padre, como decía el salmista David, y guárdanos de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que atentamos contra nuestras propias vidas física y espiritual. Líbranos de atentar contra nuestra vida física y contra nuestra vida espiritual, y no permitas de que hagamos lo que a nosotros se nos antoja, sino lo que tú quieres que hagamos. Queremos oírte a ti, en el nombre de tu Hijo amado y de tu Espíritu de verdad. Quédate con nosotros en esta noche y los días y los años que nos restan sobre este mundo, hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a ti, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Así que bueno, hermanos, quisiera compartir algo, no sé si breve,
lo que el Señor ponga en mi corazón o el tiempo que el Señor ponga en mi corazón. Trato de que los videos sean medio breve para no confundirlos mucho, o para no marearlos mucho con tantos versículos o capítulos. Y bueno, que sí quería compartirle Mateo 24, que habla sobre Jesús predice la destrucción del templo, y acá versículo 24, pero está más abajo en el versículo 3, capítulo 24, versículo 3, dice: señales antes del fin, señales antes del fin de los siglos. Sabemos que un siglo son 100 años, y no dice cuál siglo, si en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, pero la palabra dice que cuándo será esto, en qué fin de qué siglo. Yeshua o Jesús no lo dice, pero sabemos que Él ha de venir por cada uno de nosotros, por los hijos del Rey, por los que verdaderamente somos oveja, y que estamos adentro del redil del buen pastor. Y la puerta de las ovejas dice que es Jesús, Yeshua. Dice que Él es la puerta del redil, y nosotros, entre Yeshua y el Padre, estamos dentro del redil. ¿Por qué? Porque el Padre le dio toda autoridad y todo señorío a Yeshua o Jesús, para que todas las cosas sean sometidas a Él, pero sabemos que a su vez Yeshua recibió del Padre todas las cosas, pero a su vez el Hijo se somete al Padre también. Sabemos que Yeshua está bajo la autoridad y el señorío de Dios su Padre. Es como un hijo está sometido bajo la autoridad de un padre, o de la autoridad de una madre, o de un tutor. Y bueno, Jesús no toma ninguna decisión por sí mismo, si ante el Padre no le enseña o no le da esa potestad. O sea, nada hace Jesús por sí mismo, todo lo consulta con el Padre. Es como un hijo en la casa, tiene que consultar con su padre o con su madre o con el tutor que tenga, tiene que consultar, y nada de las decisiones que haga puede ser pasado por encima por encima de los tutores, si no lo consulta a ver si están de acuerdo sí o no. Y nosotros tenemos que consultarle a Dios el Padre a través de Jesucristo, si Él está de acuerdo que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Bueno, así que vamos al versículo 3 del capítulo 24 de Mateo, y dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo. Ahí vemos que dice un siglo, el fin del siglo. Un siglo son 100 años, pero no sabemos cuándo, si será en el primer siglo, en el segundo siglo, no sabemos cuándo el Señor Jesucristo va a venir, pero va a venir. Tenemos que estar atentos. Y dice también más abajo en el 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahí dice, estén atentos, miren, que nadie los engañe. Cuidado. Y dice en el 5, capítulo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Acá en el versículo 5 está diciendo que muchos serán engañados, pero está hablando de los cristianos, de los hijos de Dios, que muchos hijos de Dios serán engañados. Y eso es terriblemente peligroso, porque más arriba dice tenemos que estar atentos, y más abajo dice mire que pueden ser engañados. Porque muchos vendrán en mi nombre, muchos hablarán bonito, pero son lobos disfrazados de cordero.
que hablarán aparentemente cosas mansas, pero que por debajo traen los dientes afilados. Después dice el 6, oiréis de guerra, rumores de guerra, dice rumores de guerra, mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oirán de guerra, rumores de guerra, pero miren que no es aún el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Ahí nos dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares en todo el planeta Tierra. Guerra, peste, hambre, terremotos, rumores de guerra. Vemos que estamos en este versículo sentado arriba de una bomba de tiempo, que en cualquier momento estas cosas se van a ir agravando más y más y más y más noticias de guerra, rumores de guerra, peste, hambre, se matarán los unos a los otros. Y después dice el versículo 8 de 24 de Mateo, y todo esto será principio de dolores. Y aquí vemos en el versículo 8 de 24 de Mateo que dice, y esto será principio de dolores. Las guerras, los rumores de guerra, las pestes, el hambre, la persecución, los terremotos, principios de dolores. ¿Por qué? Porque estas cosas causan dolor. Pero el Señor 1, 2, 3, miles de veces, a través de los años, de los tiempos, de los siglos, nos ha ido hablando su palabra. ¿Para qué? Para ver si nosotros recalculábamos y le buscábamos para ser salvo de todo lo que está pasando en el mundo entero. Guerra, rumores de guerra, gente sin trabajo, empresas que cierran, peste, terremoto, persecución, dolor, enfermedades, tantas otras cosas que pasan en el mundo entero. Y esto es lo que dice, y esto es el principio de los dolores en el mundo entero. Y estos dolores también pueden ser causados en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay desobediencia, porque cuando hay pecado, porque cuando hay falta de obediencia, como dice la palabra, tenemos que ser obedientes. De nada sirve que yo haga sacrificio de ir todos los días a la iglesia, o de nada sirve de que yo haga beneficios humanos, o lleve pan al hambriento, o lleve la ofrenda, o lleve el diezmo a la iglesia, si después hago otra cosa. Puedo llevar mucho sacrificio de dinero y de otras cosas para ayudar a la iglesia o para ayudar a otra persona, pero no hay lo principal, la obediencia. Si falta la obediencia, todos mis esfuerzos humanos no sirven de nada, no sirven de nada. Después dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, nos entregarán a tribulación. Aquellos hermanos y hermanas, dice la palabra, que aquellos que están en el mundo, que no tienen a Dios en su corazón, nos entregarán a tribulación. Y muchas veces no aquellos solamente que están en el mundo, muchas veces vamos a ser entregados por hermanos no hermanos de sangre, hermanos en la fe. Hermanos en la fe nos van a entregar, porque también está la apostasía que ha de venir sobre el mundo entero,
que vamos a traicionar tristemente aún a los hermanos, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar firme en la llenura del Espíritu de Dios, en el amor como hermanos, como dice la palabra de Dios, para que no lleguemos al punto tal de traicionar como lo hizo Judas a Jesús, entregándolo por unos pesos, por unas monedas, o no hagamos como hizo bueno, no me acuerdo el nombre ahora, que entregó su primogenitura por una vianda. Cuando allí estaba Jacob y Esaú, dice que Esaú entregó su primogenitura por una vianda, por un plato de comida, y nosotros vamos a entregar, tristemente, así lo dice la palabra, que vamos a entregar a nuestros hermanos en la fe por con tal de que no nos maten a nosotros, o por un plato de comida vamos a entregar a nuestros hermanos. Así como Esaú cambió su primogenitura por un plato de comida, cuando le dice a Jacob, dame de esa comida tuya, y le dice Jacob, y bueno, y dame la primogenitura. Él la anhelaba, él la buscaba, con toda su fuerza. Él era el menor, pero él quería esa primogenitura, porque él quería lo de Dios. Capaz que lo buscó de una forma equivocada, pero él lo buscó y lo consiguió. Y Dios se agradó de Jacob, pero no se agradó de Esaú. Y eso es lo más triste de todo, que muchas veces nosotros, siendo los primogénitos de Dios, entregamos nuestra primogenitura a este mundo por un plato de comida, o por unas migajas, como dice la palabra, las migajas que caen de la mesa de los amos. Muchas veces cambiamos nuestra hermosura en Dios, la cambiamos por migajas que caen debajo de las mesas de nuestros amos. Así que bueno, y ahí también tenemos en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gente, todas, acá no habla de gente en particular, de toda la gente, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y acá habla del pueblo de Dios también. ¿Cuántas veces hemos hecho daño a nuestros hermanos y a nuestras hermanas? Sea adolescente, sea joven, sea anciano, sea quien sea, hemos hecho daño a nuestros hermanos, y ese daño que hemos causado hace que nos entreguemos los unos a los otros y que nos endurezcamos al amor de Dios. Si nos endurecemos al amor de Dios para amar a nuestros hermanos, estamos fritos, estamos perdidos, estamos considerados, hermanos, prácticamente afuera. Porque si no amamos a nuestros hermanos en la fe, ¿cómo podemos amar a Dios o a Jesús que nosotros no lo vemos? No lo vemos. Sabemos que Él existe, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, porque hemos visto sus obras, sus milagros en nuestras vidas, pero no lo vemos. Pero tenemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas tan cerca, y muchas veces pasamos por al lado de ellos, ni le decimos ni buen día ni buenas tardes, o cómo anda hermano o cómo anda hermana. Entonces creo que estamos corriendo un riesgo de ser arrastrados por el Señor de este mundo, por el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo, dice la palabra, vino para matar, hurtar y destruir. ¿A quién? A los que somos hijos de Dios, a los que fuimos rescatados por Jesucristo, por Yeshua, por su sangre. Nosotros somos los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estamos viviendo? Todo aquel que se considera amigo de Dios hace la voluntad de Dios. Todo aquel que se considera amigo de este mundo y que practica las cosas de este mundo, dice, es enemigo de Dios.
y de Jesucristo. Por eso tenemos que realmente recalcular nuestras vidas y ver para qué lado estamos hinchando. Porque muchas veces hay hermanos en la fe que están hinchando para el reino del Padre y del Hijo, y hay otros hermanos, entre comillas, que están hinchando para el reino de Satanás. Y podemos decir que somos de Dios, entre comillas, pero estamos hinchando para el reino de abajo y no para el reino de arriba. Estamos realmente siendo los ganadores del enemigo, en apoyo al enemigo y no a nuestros hermanos. Y no estamos apoyando a Yeshua o Jesucristo, que vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros realmente, en vez de ser los constructores, los reparadores, somos los que deshacemos todo. Y de esas cosas Dios nos va a pedir cuenta. Tengamos cuidado, porque podemos estar adentro de la iglesia y podemos pensar que estamos haciendo bien las cosas, pero no las estamos haciendo bien. Recalculemos y analicemos nuestra vida a la luz de la palabra. Dice la palabra que primeramente tenemos que sacar el tronco de nuestro ojo para después sacar la rama del ojo de nuestro hermano o de nuestra hermana. Sea el cargo que sea que tenga en la iglesia, no importa el cargo que sea, porque acá en Jesucristo o Yeshua no importa los cargos, lo que importa es la obediencia. Los cargos no sirven de nada, los cargos son cargos acá, cargos humanos, pero después cuando estemos en la presencia de Dios a través de Jesucristo y estemos allí, todos seremos iguales. El único superior de superior de superior es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos nada más que servidores, servidores de los unos a los otros. No nos creamos que porque tengamos una responsabilidad o un cargo dentro de la iglesia, que somos los señores, que lo sabemos todo y que no necesitamos de los demás, porque aquel capaz que está sentado en el último banco no es nada. Está sentado en el último banco, yo estoy sentado en el primero, aquel está en el último. Y eso está totalmente equivocado, nos estamos equivocando y estamos haciendo las cosas humanamente y estamos secos como un árbol sin savia. Tiene cáscara, tiene apariencia, pero está sin savia, no tiene absolutamente nada. Y el Espíritu de Dios no se mueve en ese ámbito de la vida de la iglesia. Así que bueno, reconozcamos de que necesitamos la palabra de Dios como el espejo en el cual nos vemos todos los días cuando nos lavamos la cara, o cuando nos peinamos, o cuando nos cepillamos los dientes, o cuando vamos allí al espejo, porque bueno, lo queremos mirar. Algunos se olvidan de la cara y dicen, bueno, me voy a mirar en el espejo. Así que bueno, hermanos, muchas bendiciones para todos y un buen fin de semana. Que el fin de semana comenzará en esta tarde. En esta tarde, después de la caída del sol, comienza el sábado. En la caída del sol comienza el sábado. Si quieren saber si es así, que en la caída del sol de esta tarde de viernes a las 6 de la tarde, si quieren saber si es así que comienza el sábado, tienen que ir a Génesis capítulo 1 y de ahí van a encontrar, que yo se los voy a leer medio breve para ya cerrar este video, para que vean que es así. El sábado comienza a partir de las 6 de la tarde o de la caída del sol. A ver, ya se los busco.
Acá encontré. Génesis capítulo 1, versículo 19. Dice, y fue la tarde, y fue la tarde, y la mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y en el versículo 19 de capítulo 1 dice, fue la tarde y la mañana el día cuarto. La tarde y la mañana el día cuarto. O sea que hoy, a partir de las 6 de la tarde, ya es el día sábado. Se cuenta así el calendario de Dios. Esto vendría a ser en la Biblia el calendario de Dios. El calendario de Dios no es el calendario del hombre. Nosotros capaz que analizamos los días contando a partir de las 12 de la noche ya para la 1 de la madrugada. Pero acá dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios nos guiamos por la palabra de Dios, no por el calendario humano. El calendario humano lo cumplimos, pero nosotros en realidad tenemos otro calendario, el calendario de Dios, el cual nosotros tenemos que regirnos por el calendario de Dios. Y dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 19. Así que bueno, hermano, muchas bendiciones para todos y perdone que se extendió un poco este video. Espero que sea de bendición para ustedes y para todos los hermanos en todas partes del mundo. Y bueno, estemos orando los unos por los otros. Yo necesito sus oraciones y que el Señor les continúe fortaleciendo y continúen estudiando la palabra de Dios. Hagan como hago yo. Acá tienen versículos y capítulos. Estos son todos estudios que hago para compartir con los hermanos en todas partes del mundo y con amigos también, para que el Señor nos continúe preparando, porque quizás mañana no tengamos la Biblia, porque quizás venga una persecución y la quemen, o quizás venga una persecución y nos encierren y no tengamos una Biblia para leer, pero la tenemos acá. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos recordará lo que tenemos que hablar en el momento de tribulación o de situación difíciles que estemos viviendo en ese momento. Bendición para todo, hermano.